Bueno, buenas noches o buenas tardes. Vamos a continuar con lo que son lo que es transformación de esfuerzos. Ahorita lo que vamos a ver es lo que es las ecuaciones de transformación de esfuerzo, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver lo que está es el M de Solids y vamos a ver la demostración de las ecuaciones de transformación de esfuerzo, ¿no? Entonces, pues vamos a accionar en M de Solids. Ahí se ve lo que es M de Solids y nos vamos a ir a la parte de transformación de esfuerzos. Vamos a ir a la parte que es el capítulo 12. Vamos a ir aquí, bueno, aquí sería capítulo 12. Empieza a cargar aquí el sistema. Esperemos que no se tarde mucho. Bueno, sigue cargando, ¿no? Entonces vamos a irnos aquí lo que es transformación de esfuerzos, capítulo 11, capítulo 12. Vamos a cargar de nuevo aquí. Entonces vamos a ir a la parte donde está a más películas y vamos a ver la parte 12.6 donde está la derivación de las ecuaciones de transformación de esfuerzo, ¿no? Entonces vamos a irnos a esta parte, le damos clic aquí y empieza a cargar lo que es la derivación de las ecuaciones de transformación. Entonces aquí lo que vamos a ver es un elemento ya, ¿no? Vamos a tener un elemento y lo vamos a someter a esfuerzos en dos dimensiones. Después vamos a ver cuál es la derivación de las ecuaciones de transformación en tres dimensiones, ¿no? Entonces, vamos a terminar los esfuerzos máximos y mínimos, pero primero lo que queremos ver es el esfuerzo en cualquier plano, ¿sí? Bueno, entonces, primero pues vamos a ver la introducción. Entonces, ahora vamos a tener más o menos un elemento, ¿no? Antes teníamos lo que era una barra sujeto a tensión, creo que se ve aquí la pluma. Vamos a ver, bueno, aquí viene la pluma no viene la pluma, pero bueno. Entonces estamos sometidos a los esfuerzos de tensión, ¿no? Y ahora vamos a tener otros esfuerzos, no solo en el eje X, sino en el eje Y, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Entonces lo que vamos a ver, cuánto valen los esfuerzos en cualquier plano. Entonces, pues ahora vamos a ver, como veíamos en las ecuaciones diferenciales de esfuerzo, lo que es el elemento, pero esta vez lo vamos a ver en dos dimensiones. Vamos a ver lo que es delta X y delta Y, ¿sí? Entonces, esta vez vamos a tener no solo esfuerzos normales, sino esfuerzos cortantes. Bueno, aquí es un poquito lo que es la demostración que veíamos hace un rato de lo que es las ecuaciones diferenciales de esfuerzo, demostrar que tau xy es igual a tau yx. Si tenemos en este caso una fuerza que actúa en la cara x, pues en esta cara que estamos viendo aquí, la fuerza sería tau xy multiplicado por delta y, ¿verdad?, por el ancho unitario, y multiplicado por delta z, ¿no? Aquí delta z está en el fondo del cubo, ¿no? Entonces no se ve acá. Entonces la fuerza sería tau xy por delta y por delta z. Ahora, para satisfacer el equilibrio, pues vamos a necesitar otra fuerza, igual en el sentido contrario, pero actuando en la otra cara, ¿sí? Entonces esta fuerza pues va a ser tau xy multiplicado por delta y por delta z. Ahora, para equilibrar momentos necesitamos otras fuerzas en el otro sentido. Entonces tenemos la fuerza tau yx, que va a ser la fuerza que existe en la otra cara, ¿sí?, en la cara y, en la dirección del eje x, ¿eh? La fuerza va en el eje x. Igual, y de sentido contrario, vamos a tener otra fuerza, tau yx, para equilibrar esta misma. Ahora hacemos sumatoria de momentos en A y tenemos tau xy
¿verdad? Multiplicado por delta Y por delta Z. En este caso delta Z pues puede ser un ancho unitario, ¿verdad? Pero pues lo podemos tomar como delta Z, multiplicado por delta X, que sería el brazo de palanca, igual para tau YX tenemos delta X delta Z multiplicado por delta Y. Bueno, entonces simplificamos esto y nos queda que tau XY es igual a tau YX, igual a lo que teníamos la otra vez en la demostración de las ecuaciones diferenciales de esfuerzo, ¿no? Entonces eliminamos delta Y, delta Z y delta X y tenemos que tau XY es igual a tau YX. Bueno, entonces pues ya demostramos esto y ahora vamos a ver lo que es la transformación de esfuerzos. Vamos a ver si esta funciona. Bueno, vamos a tener que esperar un poquito porque el internet está un poco lento. Ahí va. Bueno, ahora sí vamos a considerar lo que sería una cuña, un elemento por aquí. Y lo que vamos a tener, lo que queremos saber, cuánto vale el esfuerzo en este plano inclinado. Igual que lo hacíamos cuando queríamos saber cuánto le vale el esfuerzo en un plano inclinado, cuando teníamos una barra sujeta a un esfuerzo de tensión, ¿sí? Una barra como esta que tengo aquí, que la sometemos a un esfuerzo de tensión y queremos saber cuánto vale el esfuerzo en cualquier plano inclinado. Bueno, entonces hacemos algo similar, pero ahora en lugar de tener una sola fuerza de tensión, vamos a tener esfuerzos cortantes y esfuerzos no solo en el eje X, sino en el eje Y, ¿sí? Okay. Entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, pues vamos a tener un esfuerzo dirigido y la normal al área, y la normal al área pues está expresada con n, y también tenemos un vector tangencial al área. Ese vector tangencial le vamos a llamar t, ¿sí? Bueno, vamos con la siguiente y vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje tangencial, en el eje normal. Bueno, entonces obviamente que vamos a tener un esfuerzo en el eje normal y un esfuerzo en el eje tangencial. El esfuerzo en el eje normal le vamos a llamar sigma n y el esfuerzo en el eje tangencial le vamos a llamar tau nt. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos esos esfuerzos y vamos a tener un área. Esta área le vamos a llamar delta A. Entonces, esa área le vamos a llamar al área que está inclinada. En el plano inclinado ya vamos a llamar delta A. ¿Okay? Vamos a la siguiente. ¿Okay? Entonces la proyección del área sobre el eje X sería delta A por el coseno del ángulo, ¿no? Si se ven que esto sería la hipotenusa y el lado cateto adyacente pues sería delta A coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Similarmente, el cateto opuesto vamos a tener la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Okay? Entonces, ya tenemos las áreas y hacemos un diagrama de cuerpo libre. Okay. Bueno, entonces, pues vamos a tener que la fuerza sigma normal va a ser igual a sigma n multiplicado por delta A, ¿no? Entonces la fuerza, acuérdense que es el esfuerzo multiplicado por el área, ¿no? Entonces, ¿qué área tenemos ahí? Tenemos un área de delta A y tenemos un esfuerzo sigma n. Entonces la fuerza en el eje normal va a ser igual a sigma n por delta A. Similarmente, en el eje tangencial vamos a tener un esfuerzo cortante. Entonces el esfuerzo cortante va a ser igual a tau nt, en lugar de tau xy va a ser tau nt multiplicado por delta A. ¿Okay? Y ahora vamos a determinar el esfuerzo en la cara X, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un esfuerzo, acuérdense que tenemos un sigma X que se ve aquí, no se alcanza a ver aquí, esta sigma X tenemos aquí, tenemos un esfuerzo y multiplicado por esta área de aquí, ¿sí? Por esta área que se ve aquí. Entonces la fuerza sería el esfuerzo multiplicado por el área. ¿Okay? ¿Sí? Similarmente aquí
el esfuerzo, tenemos un esfuerzo tau XY multiplicado por el área, que es el coseno del ángulo. Vamos a darle para adelante. A ver, no quiere jalar para adelante. Bueno, parece ser que ya, ahí está, ¿no? Bueno, ahora sí, sigma y multiplicado por delta A seno de teta. Similarmente, tau XY, ¿verdad? Multiplicado por el cateto opuesto. Entonces ya tenemos las fuerzas. Tenemos la fuerza en X, las fuerzas tangenciales, las fuerzas en Y. Y vamos a hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces vamos a hacer, en lugar de hacer sumatoria de fuerzas y sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, vamos a hacer sumatoria de fuerzas normales y sumatoria de fuerzas tangenciales. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo, ¿no? Porque si hacemos fuerzas en X y fuerzas en Y, vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y que sería un poco más laborioso de resolver. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a hacer sumatoria de fuerzas normales que tenemos aquí y sumatoria de fuerzas tangenciales, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerzas normal sería sigma n por delta A, ¿verdad? Ahora pasamos a la siguiente. A ver, la siguiente. Ahí está, como lo quieren, ahí está. ¿Ok? Entonces, la siguiente, pero en la dirección normal, que sería sigma x, ¿verdad? Delta A coseno del ángulo, que es esta fuerza, pero su proyección en el eje normal, que sería este ángulo de aquí. Entonces sería multiplicado por el coseno de teta, ¿no? Si esta es la fuerza, pero no nos interesa la fuerza que está aquí en esta dirección. Necesitamos la fuerza que está en blanco ahí, que sería multiplicada por el coseno de teta, ¿no? Similarmente, vamos a ver si jala esto aquí como que, a ver, ahí va, ¿no? Bueno, eso sería para el eje normal, y ahora tenemos el sigma y, pero esta vez va a ser multiplicado por el seno del ángulo, ¿no? Sí, porque vamos a considerar lo que es el cateto opuesto y la proyección de esta parte, ¿no? O sea, sigma y delta seno del ángulo, pero vamos a considerar el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto es el que va a actuar en el eje normal, entonces por eso le tenemos que poner seno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Igual, para tau XY, estamos utilizando el cateto opuesto, pero en sentido negativo. ¿Por qué en sentido negativo? ¿Por qué? Porque va en el sentido contrario al eje normal que está ahí, ¿sí? Igual para es en el sentido contrario, por eso le están poniendo un signo negativo ahí. Igual, va a ser el coseno del ángulo, pero va a ser negativo, y estamos utilizando el cateto adyacente. Vamos aquí con la siguiente. Ahí va, como que no quiere aquí. Bueno, ya con la siguiente, ¿no? Y tenemos tau XY y el otro tau XY, coseno del ángulo, ¿no? Si se adelantó. Bueno, entonces tenemos esta ecuación, dividimos entre delta A y, ¿verdad? Se va simplificando y tenemos esta ecuación, ¿no? Bueno, igual lo hacemos para las fuerzas tangenciales. Hacemos las fuerzas tangenciales y otra vez consideramos las fuerzas tangenciales, sería tau nt por delta A, ¿verdad? Hacemos todas las fuerzas. Ahora sí vamos a agarrar el cateto opuesto, entonces pues necesitamos utilizar el seno del ángulo. Similarmente para todos los demás, esto va a ser el coseno del ángulo porque estamos utilizando el cateto adyacente a este ángulo. Entonces si se fijan que este ángulo es el mismo ángulo que está aquí y estamos utilizando el cateto adyacente. Igual aquí estamos utilizando el cateto adyacente y estamos utilizando este ángulo. Y pasamos al siguiente, a ver si nos adelanta, y aquí estamos utilizando el cateto opuesto. Entonces vamos a ver el siguiente, a ver, bueno, ahí está, ¿no? Bueno, ya tenemos todo, o sí, dividimos entre delta A y tenemos la otra ecuación para los esfuerzos. Entonces esto sería el esfuerzo en el plano cortante en función de los esfuerzos en los planos normales, ¿no? Igual para sigma n tenemos un tau nt.
Entonces ya tenemos estas dos ecuaciones y podemos encontrar el esfuerzo en cualquier plano dado un ángulo de inclinación de un plano, ¿verdad? Ahora tenemos estas dos ecuaciones. Vamos a utilizar estas identidades trigonométricas que se encuentran a continuación. Sustituimos en las ecuaciones anteriores y pues podemos hacer la demostración. Más adelante lo podemos hacer en el pizarrón, lo podemos hacer aquí, de las ecuaciones de transformación de esfuerzo, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya viene lo que está simplificado, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer álgebra y realizar estas demostraciones, ¿no? Lo único que varía aquí que sigma m y tau nt. Realmente vamos a utilizar, en lugar de ln, vamos a utilizar lo que es x', y en lugar de tau nt, vamos a utilizar x', y', ¿no? Entonces, en lugar de llamarle al eje n, en lugar de llamarle n, le podemos llamar x', y en lugar de llamarle el eje tangencial, podemos llamar y', ¿no? Entonces, digamos, para llevar la misma nomenclatura que hemos llevado utilizando, ¿no? Entonces, bueno, esas son las demostraciones de la ecuación de transformación, y después vamos a ver cómo se utilizan estas ecuaciones y cómo utilizamos estas ecuaciones para maximizarlo, y con esta maximización vamos a ver lo que es el círculo de Mohr, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos esto y esperemos que se haya grabado.